para nuestros hermanos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que la gente pueda expresarse, ¿verdad? Sí, yo tengo una preguntita, sí. Algo que me ocupa durante todo este tiempo, y es el uso de la mascarilla. Se nos está pidiendo que todos tengamos mascarilla. ¿Cómo la comunidad sorda está trabajando esto? Porque todo se interpreta, yo creo que con todo el cuerpo, no solamente en las manos. Ustedes me corrigen. Correcto. Ajá. Nosotros tenemos que utilizar nuestra parte de la comunicación con las personas sordas, obviamente que es una comunicación visual y gestual. Ajá. Nuestros gestos, muchos sordos de aquí, muchos dependen de la labiolectura también, además de la seña. Yo diría que la mayoría siempre van a depender un poco de la labiolectura, aunque no conozcan bien el lenguaje hablado español, porque su lenguaje es más visual, ¿verdad? Y tiene sus propias señas. Pero yo les recomiendo, le estaba explicando que recientemente terminamos el primer grupo de policías que aprendieron, tomaron un curso de lenguaje de señas. Bueno. Y eso, pues, ¿verdad? Con mucho orgullo lo estoy informando. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que el uso de la mascarilla dificulta la labiolectura. Entonces, la persona sorda, inclusive nosotros mismos, a veces nos dificulta escuchar a la persona que está hablando con nosotros siendo oyentes, pero la persona sorda debe de ver también la lectura labial, porque muchos de ellos dependen de eso. Así que mi recomendación es que cuando vayan a hablar con una persona sorda, para estar más exactitud, ¿verdad?, en la comunicación, se remuevan la mascarilla y mantengan la distancia de los 6 pies, para que esa persona sorda pueda también aprovecharse de que además de las señas también estás usando, aunque no sepa señas, la labiolectura va a ayudar en algún momento. Siempre es importante tener un profesional, traer un profesional, porque no sabemos la extensión del problema de la persona. Pero si es una cosa, ¿verdad?, alguna diligencia que no es tan importante, por favor traten de remover la mascarilla para que la persona sola también pueda leer sus labios, manteniendo las reglas de distanciamiento, por supuesto. Y es bien importante que todas las agencias de gobierno entiendan que esta situación tan triste que sucedió se pudo haber evitado si nosotros tenemos conciencia de que existe una comunidad silente que ha estado marginada por muchos años aquí en Puerto Rico y que necesita los mismos servicios que necesitamos nosotros los oyentes, que pasamos tanto trabajo haciendo filas para que nos atiendan. Y en la comunicación, por favor, no se olviden que con una persona sorda, una persona que sea familiar, en un momento dado puede salvarnos un momento, ¿verdad? Una situación ligera que no tenga otro contenido más allá serio. Pero cuando es una situación profesional, tienen que buscar una persona profesional que esté con ustedes interviniendo en esa comunicación para que no haya equivocaciones. Bueno, la gente que tenga una pregunta puede aprovechar el momento, así es que vamos con las dudas al 787-993-9700, que está disponible para ustedes hasta ahora. 787-993-9700. Los que quieran escribir su mensaje de texto vía WhatsApp con su pregunta, su comentario, 939-210-9263. En ruta, buen día. Ajá, sí, buen día. Mira, Dios le bendiga. Estoy viendo el programa. Sí. Estoy viendo el programa. Ajá. Vi en la... Déjame bajar el televisor porque sí, exacto. Me estoy oyendo, no. Ajá, pero no. quiero que ellas, si es que no lo saben, yo vi en WhatsApp en estos días un anuncio donde, de hecho, yo lo pasé a todos mis contactos, donde hay una mascarilla que tiene, tiene hay un dibujo de un oído, y entonces tiene la que se sabe que es para decir soy sordo. No sé si eso ellas lo saben o lo pueden promover, no sé. Oye, ¿eso no tiene conocimiento? Desconozco. Se han tratado de conseguir esta mascarilla fuera de aquí de Puerto Rico también para las personas sordas. Lo que a veces pasa es que si el material tiene reflejo,
también la visibilidad la afecta. O sea que realmente, como todos tienen diferentes formas de comunicarse, porque no podemos encajar a una persona sorda con que todos los sordos se comunican de esta manera, pues hay personas que quizás pues se puedan beneficiar de una forma y ¿verdad? Pero no podemos encajarlos a todos en lo mismo. Lo ideal sería que dejaras la boca visible para que pudieras hablar lentamente, pudieras articular mejor y pudiera haber una mejor visibilidad. No hay por qué hacerle pasar más estrés. Del estrés del trabajo que tienen, de estar en esta sociedad y en todas las sociedades donde la mayoría es oyente, pasando trabajos de más cuando le podemos facilitar la comunicación para que ellos también tengan los mismos derechos que tenemos nosotros a unos servicios rápidos y eficientes. Así es. Y esto hay que darle seguimiento. Excelente. No es tan sencillo como que, mira, un día usé una persona, no. Es que cuando hay una situación donde envuelve la comunicación, todas nuestras funciones, tenemos que hacer fila, tenemos que hacer, ahora mismo con esto virtual, esto es bien difícil el mundo. Esto nos ha trastocado toda nuestra vida. Y para ellos es todavía más difícil porque no pueden llegar a los sitios para personalmente hacer sus gestiones. Ya era difícil y ahora es más complicado. Y ahora es más complicado. Claro, de verdad es es terrible esto, todas las clases, todo esto ha sido un mundo, ¿verdad? Se nos ha trastocado todo. Trastocado todo. Vamos y las a más. personas solas, pues, Claro, ahí está. bien más. En ruta, muy buen día. Buenos días, los felicito, ustedes siempre tan exquisitos. Este tema me encantó, la muchacha es excelente. Soy educadora y me encantaría y me interesa aprender lenguaje de señas y también porque hay que hacerlo porque nosotros vamos, ¿verdad?, a una edad de viejito y los viejitos tienen por lo general pérdida de audición. Mi mamá ahora mismo está teniendo pérdida de audición y me encantaría si pudiesen, no sé, ofrecer algún número donde podamos tomar estas clases y demás. Aquí hay una profesora, Aida. Bueno, las diferentes universidades están ofreciendo cursos de lenguaje de señas y están abiertos en algunas, por ejemplo, DCEP, División de Educación Extendida, en la UPR, en todas las Ana Geméndez, todas las universidades están teniendo programas de el lenguaje de señas, de aprendizaje de lenguaje de señas. ¿Cuánto dura una persona promedio que quiera aprender como la oyente? Bueno, las clases que yo ofrezco son de 36 horas para un básico, porque esto es otro lenguaje. Pero eso es rápido. Esto es rápido, pero necesitas mucha práctica. Tienes que dedicarle tiempo porque tienes que memorizar y tienes que aprender pues muchas cosas de la cultura de sordo para tú poder utilizar ese lenguaje propiamente. ¿Y un avanzado cuánto dura? Pues yo les pongo más o menos ese mismo tiempo. Ya el tercero más tiempo porque entramos en otras prácticas, pero un básico, conocer la cultura de sordo, conocer sus problemas, conocer unas señas que sean por lo menos para comenzar una comunicación. Claro. Estar con ellos, compartir con ellos. Le pregunto, la incidencia de suicidio ha aumentado en esa comunidad precisamente porque no logran conectar con servicios básicos, no logran conectar con la sociedad. Pues no te sabría decir. Esa parte nunca se ha... No, porque fíjate que esta situación que ha ocurrido con esta joven, ahora es que ha salido a la publicidad. Realmente no sabemos cuántas personas, pero todo en la comunidad sorda se conoce todo entre ellos, porque ellos tienen una comunicación bien rápida y efectiva. Qué bien. Pero como tenemos que estar conectados con el mundo oyente, que es el que controla todas las situaciones, pues realmente ahí es donde viene el disloque, ahí es donde viene el problema. Adelante, buenos días. Muy buenos días, tremendo tema. Yo quería preguntar, porque yo soy intérprete también, y Aida Luz, soy Noemí, Dios te bendiga. Qué gusto escucharte. Quiero preguntar porque el CEI, el canal CEI, el canal del gobierno, está dando unas clases de señas con sordos, que son los que están interpretando. Y lo que yo veo es que solamente el canal 6 es el que ofrece esas ayudas en distintas maneras y interpreta también el noticiero para los sordos. Pero los demás, mi pregunta es, los demás canales que la comunicación es vital para ellos, ¿hay una ley que ellos también tengan intérpretes para esos canales?
Bueno, con los canales comerciales nosotros no podemos ahí intervenir, como quien dice, pero sí las situaciones, como ya existe el Canal 6 para ofrecer ese servicio, muchas veces ustedes ven que cuando ahora mismo se ha hecho mucho uso del intérprete, y sordos intérpretes han estado también, claro. El coach es el intérprete oyente para el intérprete sordo, pero hemos empezado unas interpretaciones diferentes también y que han sido muy bien acogidas. Pero siendo el canal del gobierno, el canal 6, realmente pues todos los demás están descansando en que sí hay una interpretación para el público oyente. Nosotras hemos intervenido en otros canales también y han sido oportunidades buenas, pero no sabemos hasta qué punto, porque el Canal 6 está asumiendo este rol, los canales comerciales lo van a hacer igual, porque pues quizás piensan que es una situación dual, donde ya hay intérprete, ¿comprende? Sí, siendo nosotros una emisora cristiana, les pregunto, ¿conocen alguna organización eclesiástica que como política tengan integrar a intérpretes de señas para predicarle el evangelio a esa comunidad sorda, que en Puerto Rico son 200,000? Eso es una comunidad que hay que llevarle el evangelio de Jesús enorme. En las iglesias hay personal en los cultos. Yo soy católica y en la iglesia católica nosotros interpretamos la misa todos los domingos. Wow. Se ve a través de las redes. Y estamos conscientes de que tenemos que estar ahí, porque esa es un área también que no podemos descuidar. Sí. El área espiritual es tan importante. En Puerto Rico hay varias iglesias que yo he estado y he visto el intérprete, lo paran al ladito mío. Sí. Yo les tengo una pregunta. Sería hermoso, ideal, que todas las agencias, los bancos, las compañías tengan una persona, un intérprete, pero si esa persona no está, faltó, lo que tienen es una... les pregunto, ¿ustedes creen que es igual de efectivo, o por lo menos para resolver y que la persona no se tenga que ir, Skype o un tipo de maquinaria, que haya una persona, una compañía que se dedique a interpretar y que la persona lo vea en pantalla gigante? Se los digo porque cuando mi papá falleció, yo tuve que viajar a Pensilvania y yo no entendía los términos médicos en inglés, los términos médicos no lo entendía. Y ellos tienen una compañía donde van con un carrito con una pantalla y te ponen al intérprete. En lo que el doctor llegaba, tú no perdías el tiempo, tenías a alguien interpretándote. ¿Eso sería más o menos factible si la persona que interpreta no está? Pues sí, aquí en Puerto Rico ya hay compañía y ya poco a poco ya se está implementando. Y ahora con el nuevo cambio de gobierno, pues ya pronto van a haber una nueva oportunidad para comunicación utilizando las redes, los sistemas de video. Yo he tenido oportunidad de trabajar en una compañía aquí desde hace más de 11 años. Como hace 11 años hemos tenido compañías americanas que han estado aquí ofreciendo servicios, y hemos dado servicios de interpretación a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, utilizando los intérpretes en lenguaje de señas americano y lenguaje de señas de Puerto Rico. O sea que hemos estado preparados para eso. Y las redes están ahí, o sea, los sordos tienen sus teléfonos para utilizar estas mismas compañías, o sea, que no, cuando yo doy clase yo siempre hago una llamada para que no le tomen miedo a utilizar estas compañías cuando necesitan comunicarse con una persona sorda, porque hay un intérprete interviniendo. No tienen que tener ningún temor en no sé cómo me voy a comunicar, comuníquese a través del intérprete. Ellos tienen sus teléfonos, ellos se los van a brindar a ustedes y ustedes pueden comunicarse con ellos igual que lo hacen si estuvieran presente con ellos. Muy bien. Mira qué bien. Una última llamada por acá, adelante, buen día. Sí, ¿estoy en el aire? Sí, está en el aire, sí. Sí, mira, te habla María Luisa González de Vega Baja. Yo llamé en una ocasión, soy la señora que insultaron porque cometió un error ortográfico. No sé si ustedes se acuerdan. Y empezaron a insultarme y las mismas personas me fueron defendiendo. Sí, ¿Se recuerdan? Sí. ¿Se recuerdan? Sí, que tú lo hablaste, ¿no? Ajá, sí, yo lo recuerdo. Ok, pues mi nombre es María Luisa González, soy incapacitada desde los 32 años.
Mi sugerencia es porque todo es dinero. Sí, total, cuando yo voy al hospital, a mí me ponen un label en la camisa que dice paciente o dice visitante, pues me pongo uno aquí provisional porque ahora mismo yo no tengo mi carnet porque si piden tanta cosa que y todo es dinero, el sello de esto, mi médico, mi amor, pero tiene que ver con el tema poner un que sellito tenemos aquí que diga soy incapacitada o soy sorda, lo que sea, y ya. La Cuando uno va también a la oficina, un tag. no, como digo, los tipos de mascarilla que están usando, mi médico, cuando uno va, dice, tiene que ser tan mascarilla. No esta de muñequito ni nada, tiene que ser tal. Lo das como sugerencia. Algo, sí, en Puerto Rico, las compañías o los hospitales privados, pues la ley les requiere pues un protocolo cuando le llega una persona sorda. Y ahora con esto de la pandemia, pues antes de la pandemia, pues ellos tenían el protocolo de llamar un intérprete en vivo, ¿no? Para ayudar a ese paciente sordo. Y ahora ellos están utilizando esta compañía a través de video. Lo que tú tuviste esa experiencia en Estados Unidos, ellos están utilizando también unas compañías donde a través de video pues les facilitan. No sé por qué esa situación no ocurrió en el hospital donde fue esta joven. Eso después ellos explicarán. Pero sí, en Puerto Rico pues tan pronto le llega una persona sorda. Hay compañías privadas a nivel privada que están ofreciendo esos servicios y los hospitales han hecho acuerdos con algunas compañías para proveer el intérprete tan pronto reciben una persona sorda. No funciona exactamente porque en lo que consiguen el intérprete, si hay una situación de emergencia, obviamente tenemos que bregar rapidito, ¿verdad? Pero siempre el mensaje, por favor. Tomen conciencia de que una persona sorda es una persona que tiene información, pero la información que tiene no es exactamente como la que tenemos nosotros los oyentes. No esperemos que una persona sorda sepa qué hacer. Por ejemplo, lo que ella comentó, qué hacer cuando mi esposo lo encuentro muerto, a quién llamo, cómo lo hago. Esa información a ellos o no le llegó nunca, porque la familia no se ocupó de que ese niño desde pequeño estuviera informado de todo lo que existe a su alrededor, con estas redes exitosas que tenemos tan tremendas, o la información no está correcta, o llegó a medias. O sea, falta información con las personas sordas. Y esto lo tenemos. En cualquier momento, la información puede existir como no puede existir. No dudemos cuando una persona no sepa cuál es el protocolo de hacer una gestión. Porque no la tienen, tienen esa información. Para aplicarme parte de lo que he aprendido con ustedes hoy, si durante el día me llega una persona sorda en una emergencia porque se le quedó el carro, ¿a qué compañía yo llamo para que me sirva de intérprete entre esa persona que llegó aquí al lobby de Nueva Vida y conectarla con el servicio que la persona necesita? ¿Qué compañía yo llamo? Pues en ese caso, la persona, casi que todos los sordos ahora pues tienen sus celulares, tienen su iPad y ellos saben a qué compañía ellos llaman. Ellos ya saben y ellos llaman y tienen el número de intérprete, ellos tienen su número y en ese caso. Pero en el caso de que la persona esté lastimada, que no pueda llamar, ¿qué tipo de información entonces uno puede? Pues ahí interviene la emergencia, el protocolo de emergencia, y ahí es lo que estamos ahí es donde está el problema. Que la policía tiene que los paramédicos tienen que pasar un curso de lenguaje de señas. Los paramédicos, porque en una situación como la que están diciendo, que la persona no puede decir esto, ¿verdad? En un momento dado que le está ocurriendo, pues hay que resolver al momento. Claro. Y para esas emergencias sí pues tenemos que tener el personal de primera ayuda, como es el policía, como es el paramédico, tienen que saber lenguaje de señas, porque definitivamente se van a encontrar en la comunidad con personas que van a depender de lo que él decida para resolver una situación. Aida, sí, perdón. El tiempo nos corre rapidito, yo les agradezco ¿Cómo no?
tiempazo que nos han dedicado en esta mañana. Ha sido un placer. Bueno. Verdad que como parte de Educar el País, ustedes están acá. Rosa, millón de gracias. Y la felicito, les agradezco y que continúen con esta labor hermosa que están haciendo por nada más y nada menos que ya son 200,000 en Puerto Rico, que verdad los tenemos ahí sordos y que necesitamos conectar y comunicarnos con ellos. ¿A dónde se comunican con ustedes para más información? Pues ¿Tienen mire, alguna página de Facebook? yo doy clases de lenguaje de señas y todos mis estudiantes tienen mi número de teléfono privado. Esto me pueden conseguir a través de, yo hice un libro de lenguaje de señas, el libro que se utiliza aquí para las clases y todo, que contiene el lenguaje de señas de Puerto Rico y el americano también. Yo les voy a dar mi teléfono porque como se lo he dado a tantos estudiantes y he resuelto montones de cosas por esto. Claro que sí. Pues el 787-444-4977. Si en algo les puedo ayudar, también me pueden conseguir, es que no puedo dar. ¿Dónde está el libro? No. Muy bien, muy bien. Pues yo tengo una página en Facebook que se llama Deaf Friendly Puerto Rico. Ahí me pueden ver en Facebook y mi número de teléfono es 787-400-0004. Es 400-0004. Muy bien. Gracias, muchachas. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a ustedes también. Gracias. Y al público que nos está viendo. Claro que sí. En Ruta Nueva Vida 97.7 venimos en breve a hablar con el economista.